El paño se deslizaba sobre el cristal con un susurro rítmico, un sonido casi imperceptible en el silencio sepulcral de la mansión. Elara observaba su propio reflejo superpuesto al jardín, perfectamente cuidado del otro lado, una figura anónima con el uniforme gris de servicio, el pelo recogido en una coleta tirante y una expresión que no lograba ocultar el cansancio acumulado en sus 22 años. Cada movimiento era metódico, una coreografía aprendida para borrar cualquier huella, cualquier imperfección, cualquier rastro de vida en aquella fortaleza de mármol y cristal. El olor a amoníaco y cera de abeja era el perfume de sus días, una fragancia estéril que se adhería a su piel y a sus sueños. A través del cristal, el mundo exterior parecía una pintura inalcanzable, y ella era solo la guardiana invisible de un marco dorado que no le pertenecía, sintiendo un vacío que ni el más arduo trabajo lograba llenar. ¿Qué secreto esconde esta joven invisible? ¿Y qué sucederá cuando el dueño de la mansión descubra su anhelo más profundo? Quédate hasta el final para desvelar una verdad que te dejará sin aliento. Y si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete ahora mismo y déjanos un comentario contándonos qué crees que pasará, porque tu opinión es crucial para nosotros. Su nombre era Elara, y su vida era un tapiz de sacrificios tejidos con el hilo del deber. Nacida en un barrio obrero de Madrid, donde los horizontes se encogen con cada factura impagada, había renunciado a su plaza en la Escuela de Bellas Artes, especialidad en restauración, para aceptar este empleo. El sueldo, aunque modesto para los estándares de los Alarcón, era el pilar que sostenía a su familia. Una madre cuya salud se desvanecía lentamente y un hermano pequeño cuya única esperanza de un futuro mejor descansaba sobre sus hombros. La belleza de Elara era discreta, casi secreta, oculta tras una timidez que muchos confundían con sumisión, pero en la quietud de sus ojos castaños se agitaba un universo de colores, texturas y formas que anhelaba liberar, un espíritu artístico condenado a pulir la belleza ajena en lugar de crear la suya. Su virginidad era la última frontera de su ser, un territorio íntimo que nadie había cruzado. No era una decisión basada en un romanticismo anticuado ni en preceptos morales estrictos, sino la armadura forjada por la desconfianza. La figura de su padre, un hombre de promesas rotas que se desvaneció entre deudas y excusas, había dejado una cicatriz profunda en su percepción del mundo masculino. Para Elara, los hombres, especialmente aquellos que ostentaban poder y riqueza, eran depredadores emocionales, arquitectos de jaulas doradas. Por eso, se había refugiado en sí misma, construyendo un muro invisible a su alrededor. Su cuerpo era un santuario intacto, sí, pero también una isla solitaria, y en las noches más largas, el silencio de su habitación se convertía en un eco ensordecedor de la conexión humana que, a su pesar, anhelaba secretamente. La mansión de los Alarcón era un personaje más en su historia, un laberinto de pasillos interminables y estancias gélidas que parecían diseñadas para empequeñecer el alma. Cada objeto, desde las esculturas de bronce hasta los tapices flamencos, gritaba una opulencia que a Elara le resultaba violenta. Su trabajo consistía en preservar aquel orden inmaculado, en moverse como un fantasma entre muebles de diseño y obras de arte que valían más que toda su vida. Se le permitía mirar, pero no sentir, limpiar, pero no tocar con la intención de conocer. El aire mismo parecía enrarecido, cargado con el peso de secretos y una soledad tan densa que podía palparse. Para ella, la mansión no era un hogar, sino un mausoleo de lujo, un recordatorio constante de la distancia abismal que la separaba del mundo al que servía. A veces, en la soledad de la biblioteca, se permitía un instante de rebelión silenciosa. Mientras quitaba el polvo de los lomos de cuero de libros que jamás leería, sus dedos se detenían sobre un volumen de historia del arte, lo abría con un cuidado reverencial y por un efímero momento se sumergía en las reproducciones de Caravaggio o de Artemisia Gentileschi. Se perdía en los claroscuros dramáticos, en la tensión de un músculo pintado, en la agonía o el éxtasis de una mirada capturada hacía siglos. En esos breves instantes robados, Elara dejaba de ser la empleada doméstica y volvía a ser la joven que soñaba con devolver la vida a la belleza herida por el tiempo.
Eran fugas mentales, pequeños actos de supervivencia que alimentaban la llama de su verdadero yo, una llama que se negaba a extinguirse a pesar del entorno opresivo. El peso de su realidad volvía a caer sobre ella con la misma certeza que la noche. El rostro cansado pero esperanzado de su madre aparecía en su mente, junto a la risa despreocupada de su hermano. Eran su ancla y su condena, el motivo de su sacrificio y la razón por la que soportaba la frialdad de aquella casa y la invisibilidad de su existencia. Cada euro ganado era una pequeña victoria contra la desesperación, un paso más para asegurar el tratamiento médico de su madre o los libros del colegio de su hermano. Esta lealtad inquebrantable era su código de honor, su única riqueza. Vivía en una encrucijada constante entre el amor que la impulsaba y la sensación de que, con cada día que pasaba, una parte de sí misma se desvanecía, sacrificada en el altar de la responsabilidad familiar. Y luego estaba él, Damián Alarcón, el dueño de todo aquel silencio, el epicentro ausente de aquel universo de lujo y soledad. El Ara rara vez lo veía. Era una presencia fantasmal, una sombra que se movía por las salas privadas de la mansión. Sin embargo, su esencia lo impregnaba todo. El aroma a sándalo y tabaco en su despacho, la austeridad casi militar de su dormitorio, la elección de los libros apilados en su mesilla de noche. Al limpiar sus estancias, el Ara sentía que invadía un territorio prohibido, y una mezcla de temor y una inexplicable curiosidad se apoderaba de ella. Se preguntaba qué clase de hombre vivía tras aquella fachada de poder y control absolutos. Sin saberlo, cada objeto que pulía, cada prenda que doblaba, la acercaba un poco más al enigma de un hombre marcado por un pasado tan oscuro como los pasillos de su propia casa. El viaje de regreso a casa era un descenso abrupto a través de las capas sociales de Madrid. El Ara dejaba atrás el silencio opulento de La Moraleja, subiendo a un autobús que se llenaba progresivamente de rostros cansados, bolsas de la compra y el murmullo de conversaciones sobre el precio de la vida. El olor a colonia cara y cera de lujo era reemplazado por el aroma urbano del asfalto caliente y el humo. Cada parada la acercaba más a su barrio, un laberinto de edificios de ladrillo visto y ropa tendida en los balcones, donde la vida se derramaba en las calles con una vitalidad ruidosa y desordenada. Al bajar, sentía cómo la armadura de la empleada invisible se resquebrajaba, dejando al descubierto a la joven que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, una transición diaria que le dejaba una sensación de vértigo y desarraigo. Su hogar era un piso de 70 metros cuadrados en un cuarto sin ascensor, un espacio donde cada objeto contaba una historia de lucha y amor. Las paredes, pintadas de un color melocotón que había perdido su brillo hacía años, estaban decoradas con fotografías familiares y los dibujos de su hermano pequeño. El aroma a guiso de lentejas de su madre, Isabel, lo impregnaba todo, un perfume de normalidad que a veces lograba calmar la ansiedad de el Ara. Sin embargo, el apartamento también era un recordatorio constante de sus limitaciones. Los muebles heredados, la mancha de humedad en el techo del baño, el sonido de las tuberías protestando. Era su refugio y su celda, un lugar donde el amor era tan palpable como la precariedad económica que los asfixiaba lentamente, día tras día, factura tras factura. Isabel, su madre, la esperaba sentada en el sofá, con una manta sobre las rodillas a pesar del calor. Su enfermedad respiratoria le había robado la fuerza, pero no la agudeza de su mirada. Observaba a el Ara con una mezcla de orgullo y preocupación, sus ojos recorriendo las sombras de cansancio bajo los de su hija. «Has tardado hoy, cariño», decía con una voz que era un susurro frágil. Cada conversación era un delicado baile alrededor de la verdad. Hablaban del tiempo, de las notas de Leo, de cualquier cosa para no mencionar el coste de los medicamentos o la creciente dificultad de Isabel para respirar. El Ara sonreía, asegurándole que todo estaba bien, mientras sentía el peso de la mentira como una piedra en el pecho, un sacrificio más en el altar de la tranquilidad materna. Leo, su hermano de 10 años, era la luz que atravesaba las grietas de su existencia. Irrumpía en la sala con la energía de un huracán
mostrándole un dibujo de un superhéroe que, sospechosamente, se parecía a ella. En sus ojos no había rastro de las preocupaciones que gobernaban la casa. Para él, Elara era simplemente su hermana mayor, su protectora, la que le ayudaba con los deberes y le contaba cuentos por la noche. Abrazarlo era el único momento del día en que Elara se permitía bajar la guardia por completo. Su risa era el combustible que la mantenía en pie, el recordatorio tangible de por qué soportaba la frialdad de la mansión y el borrado de su propia identidad. Por él, sentía que podía soportarlo todo, aunque el precio fuera su propia juventud. La cena era el momento en que las presiones familiares se materializaban en la pequeña mesa de la cocina. Mientras compartían la sopa, la conversación inevitablemente derivaba hacia los problemas. Isabel mencionaba, con una sutileza calculada, a la hija de una vecina que se había casado con un buen chico, con un trabajo estable. No era una crítica directa, sino una semilla de expectativa plantada en el aire, la idea de que la solución a sus problemas podría ser un matrimonio conveniente para Elara. Ella sentía la indirecta como un pinchazo, una manifestación más de ese destino preescrito del que intentaba escapar. Una vida definida por la dependencia, ya fuera de un sueldo miserable o de un marido que la rescatara. La comida se le volvía ceniza en la boca. El fantasma de su padre sobrevolaba cada una de esas conversaciones. Su ausencia era una presencia tan sólida como la de cualquiera de ellos. Isabel nunca hablaba mal de él, pero su silencio era más elocuente que cualquier acusación. Elara, sin embargo, lo recordaba todo. Las promesas de riqueza que se desvanecían con el amanecer, el olor a alcohol y derrota, y la mañana en que simplemente no volvió, dejando tras de sí un rastro de deudas y un corazón roto. Esa herida había envenenado su visión de los hombres, enseñándole que el encanto y el poder a menudo eran la fachada de una debilidad egoísta. Su desconfianza era un escudo forjado en el abandono, y cada vez que su madre insinuaba la idea del matrimonio, el escudo se volvía más grueso y pesado. A veces, en la quietud de la noche, cuando todos dormían, Elara sacaba de debajo de su cama una vieja carpeta de cartón. Dentro, sus dibujos y bocetos yacían como reliquias de una vida pasada. Sus dedos, acostumbrados a la aspereza de los estropajos y la suavidad del plumero, recordaban la sensación del carboncillo deslizándose sobre el papel. Trazaba con la yema las líneas de un retrato inacabado, el estudio de una mano, un paisaje que solo existía en su mente. Era un dolor sordo y profundo, el luto por la artista que podría haber sido. Cerraba la carpeta con un cuidado reverencial, como si guardara los restos de un sueño, y la sensación de encarcelamiento se volvía casi física, un nudo en la garganta que le impedía respirar. La realidad financiera era una soga que se apretaba un poco más cada mes. Elara gestionaba las finanzas familiares con la precisión de un contable desesperado. Extendía las facturas sobre la mesa de la cocina, el alquiler, la luz, el gas y, la más temida de todas, la de la farmacia. El coste del tratamiento de su madre aumentaba de forma constante, un monstruo insaciable que devoraba la mayor parte de su sueldo. Vivía con el miedo perpetuo a que un gasto imprevisto, una avería o una nueva receta médica los hiciera caer por el precipicio. Esta presión constante era la cadena que la ataba a la mansión Alarcón. No trabajaba allí por elección, sino por pura supervivencia, vendiendo sus horas y su energía para mantener a flote el barco que se hundía de su familia. El barrio, con sus códigos no escritos y su vigilancia social, añadía otra capa de opresión. Las vecinas, sentadas en los bancos de la plaza, seguían sus movimientos con la mirada. Sus comentarios, disfrazados de preocupación, eran pequeñas dagas. ¿Todavía solas, Elara? Una chica tan guapa no debería estar tanto tiempo sin compromiso. La veían como una anomalía, trabajadora y responsable, sí, pero peligrosamente independiente, sin un hombre que validara su existencia. Sentía sus expectativas como una red invisible que intentaba atraparla, empujándola hacia un camino que ella rechazaba instintivamente. Quería gritar que su valía no dependía de un anillo en su dedo, pero se limitaba a sonreír y a seguir su camino, acumulando una frustración silenciosa. Al final del día,
Su habitación se convertía en el epicentro de su confinamiento. Era un espacio minúsculo, con una ventana que daba a un patio interior de ladrillo, un paisaje de monotonía y encierro. Desde allí escuchaba los ecos de otras vidas, la televisión de un vecino, la discusión de una pareja, la risa de unos niños jugando en la calle. Eran los sonidos de un mundo del que se sentía desconectada, una espectadora tras un cristal. La soledad en su pequeño cuarto era diferente a la de la mansión. Aquí no era fría y vasta, sino densa y asfixiante. Se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno, una prisionera de sus afectos y sus obligaciones, anhelando una libertad cuyo rostro ni siquiera se atrevía a imaginar. El regreso de Damián Alarcón a la mansión nunca era anunciado, pero siempre se sentía. Era una alteración en la atmósfera, un descenso súbito de la temperatura que calaba en los huesos. El silencio, normalmente vasto y vacío, se volvía denso, expectante, cargado de una energía contenida que ponía en alerta a todo el personal. El Ara lo percibió mientras pulía el pasamanos de la gran escalinata de mármol. El murmullo lejano de un motor de alta gama, un gruñido gutural y elegante que se acercaba por el camino de grava, fue la única advertencia. Se detuvo en seco, con el paño en la mano, sintiendo cómo el corazón le daba un vuelco. La bestia había vuelto a su jaula dorada. El epicentro ausente de aquel universo de lujo y soledad ya no era una sombra, sino una presencia inminente y tangible. La puerta principal se abrió con un chasquido solemne, y él entró. Damián Alarcón era más una fuerza de la naturaleza que un hombre. Alto, vestido con un traje oscuro de corte impecable que parecía una segunda piel, se movía con una economía de gestos que denotaba un control absoluto sobre sí mismo y sobre su entorno. Su rostro era una máscara de rasgos severos y atractivos, cincelados por una vida de la que nada se sabía con certeza. Pasó junto a Elara sin dirigirle una sola mirada, como si ella y el resto del servicio fueran parte del mobiliario, figuras invisibles en su propio dominio. Elara contuvo la respiración, encogiéndose, deseando fundirse con las sombras del vestíbulo. Solo cuando él desapareció por el pasillo que conducía a su ala privada, ella se atrevió a exhalar, sintiendo el rastro de su colonia, una mezcla de cuero y vetiver como una marca en el aire. Entre el personal, su nombre se pronunciaba en susurros, acompañado de historias que bordeaban la leyenda negra. Se hablaba de su genio para los negocios, una capacidad casi depredadora para anticipar el mercado y aniquilar a la competencia. Pero también se hablaba de la tragedia que lo había convertido en el recluso que era hoy. Años atrás, la familia Varela, sus mayores rivales en el sector tecnológico, habían perecido en un extraño accidente de helicóptero. Las investigaciones oficiales se cerraron sin culpables, pero la sombra de la sospecha siempre planeó sobre Damián. Se decía que el accidente había sido su obra maestra de crueldad, un acto que lo había catapultado a la cima de su imperio mientras lo condenaba a un aislamiento perpetuo. Elara intentaba no dar crédito a aquellos rumores, pero la frialdad que emanaba de él los hacía terriblemente verosímiles. Una noche, mientras Elara realizaba la última ronda de limpieza en el ala oeste, una voz grave y resonante la paralizó. «¿Usted, Ti?» La palabra, seca y autoritaria, provenía del despacho de Damián, cuya puerta estaba entreabierta, arrojando una franja de luz ambarina sobre la alfombra persa del pasillo. Era la primera vez que él se dirigía a alguien del servicio desde su regreso. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su corazón, que había encontrado un ritmo tranquilo en la monotonía de sus tareas, comenzó a latir con una violencia descontrolada. Por un instante, consideró la posibilidad de fingir que no había oído, de huir y esconderse en la seguridad anónima de las zonas de servicio. Pero la autoridad en esa única palabra era un ancla, una orden ineludible que la atraía hacia la fuente de su temor. Con manos temblorosas, empujó la pesada puerta de roble y entró. El despacho era un reflejo de su dueño, oscuro, ordenado hasta un extremo casi patológico y abrumadoramente masculino. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de libros y el aire olía a cuero viejo, whisky y al humo casi imperceptible de un cigarro recién apagado. Damián estaba de pie junto al ventanal
que ocupaba toda la pared, dándole la espalda. Su silueta se recortaba contra el tapiz oscuro del jardín nocturno. No se giró de inmediato, dejándola suspendida en un silencio que se estiraba como un hilo a punto de romperse. Elara se sentía como un ratón atrapado en la jaula de un león, consciente de cada uno de sus movimientos, de cada respiración entrecortada que escapaba de sus labios. Era una prueba de nervios, una demostración de poder sutil y devastadora. Finalmente, se volvió. El movimiento fue lento, deliberado. La luz de la lámpara de escritorio incidía en su rostro, acentuando los ángulos afilados de su mandíbula y la sombra de una barba de 2 días, pero fueron sus ojos los que capturaron a Elara, dejándola sin aire. Eran de un gris tormentoso, profundos y analíticos, y la escrutaron con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si pudieran leer cada uno de sus miedos, cada sacrificio y cada sueño roto. ¿Ha visto mi reloj?, preguntó. Su voz era aún más profunda de cerca, una vibración que pareció resonar en el pecho de Elara. La pregunta era mundana, pero la forma en que la miraba la convirtió en un acto de intrusión, un desafío. Ella apenas pudo negar con la cabeza, incapaz de articular una sola palabra. Elara era un libro abierto de nerviosismo. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba el paño de limpieza, y su mirada se desviaba constantemente, incapaz de sostenerla de él. Damián pareció registrar cada detalle de su incomodidad con una precisión casi clínica. Una de sus cejas se arqueó mínimamente, y por un instante fugaz, algo cambió en su expresión. No fue compasión ni desdén, fue una chispa de interés genuino, la curiosidad de un científico que observa una reacción inesperada. Vio el miedo en ella, sí, pero también percibió la dignidad subyacente, la fuerza silenciosa que la mantenía erguida a pesar del temblor de sus manos. Aquella pureza de reacción, tan alejada de la adulación o la astucia a las que estaba acostumbrado, pareció desconcertarlo y, a la vez, intrigarlo profundamente. Con un gesto casi imperceptible de la barbilla, la despidió. «Puede retirarse». Las palabras eran una orden, pero carecían del filo cortante de antes. Elara retrocedió torpemente, sin darle la espalda, sintiendo su mirada clavada en ella hasta que cruzó el umbral y cerró la puerta con un suave clic. El sonido la devolvió a la realidad. Se apoyó contra la pared del pasillo, con la palma de la mano sobre el corazón desbocado, tratando de llenar sus pulmones de aire. El encuentro había durado apenas 1 minuto, pero la había dejado completamente agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Por primera vez desde que trabajaba allí, no se había sentido invisible, se había sentido observada, diseccionada, y esa sensación era a la vez la más aterradora y la más extrañamente estimulante que había experimentado en años. De vuelta en los pasillos de servicio, el eco de su voz y la imagen de sus ojos grises la perseguían. Intentó racionalizarlo. Era solo su jefe, un hombre poderoso y solitario acostumbrado a intimidar a sus subalternos, pero su instinto le decía que había sido algo más. Había habido un momento, una fracción de segundo, en el que sintió que él no solo la veía a ella, la empleada, sino que vislumbraba algo más profundo, algo que ni ella misma entendía del todo. La curiosidad, una emoción que había mantenido a raya durante tanto tiempo, comenzó a florecer en su interior como una planta venenosa y hermosa. ¿Quién era realmente Damián Alarcón? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada de hielo y control? La pregunta se instaló en su mente, una semilla peligrosa que prometía complicar su ya frágil existencia. Esa noche, en la estrechez de su cama, Elara no pudo dormir. Daba vueltas bajo las sábanas, sintiendo aún el calor de la vergüenza y una extraña agitación en su piel. El hombre que había idealizado como un monstruo lejano y sin rostro se había materializado en una presencia inquietante y compleja. Su frialdad no era vacía, parecía la costra de una herida profunda, una armadura forjada para mantener al mundo a distancia. Sin quererlo, Elara se encontró pensando no en el magnate, sino en el hombre. El primer contacto no había sido un simple cruce de caminos entre un jefe y una empleada, sino la colisión de 2 soledades, 2 mundos separados por un abismo de dinero y poder.
y en ese choque, algo se había roto en la ordenada y predecible estructura de su vida. Los días que siguieron al encuentro en el despacho se convirtieron en una tortura silenciosa para Elara. Intentaba aferrarse a su rutina, a la reconfortante monotonía de sus tareas, pero el orden de su mundo se había fracturado. Cada sombra en un pasillo parecía adoptar la silueta de Damián, cada portazo lejano era el eco de su presencia. El aire mismo de la mansión parecía haber cambiado, ahora cargado con una tensión eléctrica que erizaba su piel. Ya no era invisible, se sentía permanentemente observada, como un espécimen bajo el microscopio de aquellos ojos grises. La seguridad de su anonimato se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que la dejaba expuesta y aterrorizada. El recuerdo de su mirada intensa era una brasa que ardía en su memoria, impidiéndole encontrar la paz en el silencio que antes era su único refugio. Por su parte, Damián se encontró lidiando con una irritación que no lograba identificar. La imagen de la joven, con su miedo tan puro y su dignidad intacta, se había instalado en su mente como una anomalía en su sistema perfectamente calculado. Estaba acostumbrado a la avaricia, la adulación y el engaño. La transparencia de las emociones de Elara era un lenguaje que había olvidado, o quizás nunca había conocido. Aquella reacción sin artificios lo desarmó, y contra toda lógica, despertó en él una curiosidad voraz. Se descubrió a sí mismo buscándola con la mirada en los monitores de seguridad, un acto de vigilancia que rozaba la obsesión. Decidió que debía entenderla, desentrañar el misterio de su aparente sencillez, sin ser consciente de que al hacerlo, estaba abriendo una puerta en su propia fortaleza emocional que llevaba años sellada. El primer movimiento deliberado de Damián fue sutil, casi imperceptible. La convocó a la biblioteca con el pretexto de no encontrar un raro ejemplar de poesía persa. Elara entró con el corazón en la garganta, encontrándolo de espaldas a ella, contemplando las hileras de libros. El pretexto era tan frágil que se deshizo en el aire. Él sabía perfectamente dónde estaba cada volumen de su colección. El verdadero propósito de aquella llamada era obvio. Quería tenerla cerca de nuevo, en un espacio controlado, para observarla sin las barreras de un encuentro fortuito. Elara sintió el peso de la prueba, la certeza de que no era un libro lo que él buscaba, sino una reacción, una fisura en su compostura que le permitiera asomarse a su interior. La proximidad física era un tormento. Mientras ella recorría con los dedos los lomos de cuero, fingiendo buscar el libro, era hiperconsciente de su presencia a solo unos metros. Podía percibir el aroma de su colonia, una fragancia amaderada y limpia que parecía invadir sus sentidos y nublar su juicio. Sentía su mirada fija en su espalda, un calor que le quemaba la piel a través de la tela de su uniforme. Sus manos, normalmente firmes y eficientes, temblaban ligeramente al tocar los libros. Era una sensación de acorralamiento exquisito y aterrador. Cada segundo que pasaba en aquel silencio cargado de intenciones no dichas era una batalla interna entre su instinto de huir y una extraña y paralizante fascinación que la mantenía anclada en el lugar. Rompiendo el silencio, él le hizo una pregunta que la descolocó por completo. ¿Le gusta la poesía? La pregunta, formulada en un tono neutro que no admitía una respuesta simple, trascendía la barrera invisible entre jefe y empleada. Era personal, una invitación a un terreno peligroso. Elara se giró lentamente, sorprendida por la directa intrusión. «No he tenido mucho tiempo para leer», respondió con una honestidad desarmante, su voz apenas un susurro. La sencillez de su respuesta, desprovista de cualquier intento de complacerlo, pareció interesarle aún más. Asintió lentamente, sus ojos grises evaluándola, y en ese instante, Elara comprendió que aquel juego silencioso acababa de empezar y que las reglas las dictaba exclusivamente él, arrastrándola a un abismo de incertidumbre. A partir de ese día, los pretextos para interactuar se volvieron más frecuentes y audaces. Ya no eran encuentros casuales, sino citas no declaradas orquestadas por él. Le pedía que le llevara el café directamente a su estudio, en lugar de dejar que lo hiciera la jefa de personal. La retenía con preguntas sobre el mantenimiento de alguna obra de arte, sabiendo de su interés por la restauración. Una tarde,
Incluso le pidió su opinión sobre la reubicación de una escultura en el jardín, un gesto tan inaudito que dejó al resto del servicio boquiabierto. Damián estaba, de forma metódica y deliberada, arrancándola de su invisibilidad, obligándola a ocupar un espacio en su mundo solitario. Cada interacción era un hilo más en la red invisible que tejía a su alrededor, una red de la que Elara se sentía cada vez menos capaz de escapar. El conflicto interno de Elara se agudizó hasta convertirse en un dolor físico. Una parte de ella, la parte racional y temerosa que había guiado su vida, le gritaba que huyera. Aquel hombre era un depredador, el arquetipo de todo lo que su padre le había enseñado a temer: poder, riqueza y una aparente falta de escrúpulos. Representaba un peligro para la frágil estabilidad que tanto le había costado construir. Pero otra parte, una faceta de sí misma que había mantenido dormida y hambrienta, se sentía irresistiblemente atraída por la intensidad de su atención. Por primera vez en su vida, alguien la veía de verdad, no como una sirvienta o una hija responsable, sino como una mujer, y ese reconocimiento, por peligroso que fuera, era como un sorbo de agua para alguien que moría de sed. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Elara se había refugiado en una pequeña sala de la mansión que albergaba una colección privada de pinturas dañadas, piezas que esperaban una restauración que nunca llegaba. Era su santuario secreto. Mientras contemplaba un lienzo del siglo XVII, un retrato femenino cuyo rostro estaba velado por el craquelado del tiempo, sintió su presencia antes de verlo. Damián estaba en el umbral, observándola en silencio. No había reproche en su mirada, sino una curiosidad tranquila. No la amonestó por estar allí. En cambio, se acercó lentamente, rompiendo la santidad de su refugio y convirtiéndolo en un nuevo escenario para su inquietante danza de aproximación. «¿Qué ve en él?», preguntó Damián, su voz grave resonando en la pequeña estancia. Por un instante, Elara olvidó quién era él y quién era ella. El uniforme, la mansión, el abismo social que los separaba, todo se desvaneció. Solo quedaban dos personas frente a una obra de arte herida. Con una pasión que brotó desde lo más profundo de su ser, comenzó a hablar. Describió las pinceladas ocultas bajo las capas de barniz oxidado, la técnica del artista, el dolor en la mirada de la retratada que aún podía intuirse. Habló de cómo devolverle la vida, de la paciencia y el respeto que requería el proceso. Por primera vez, le mostró a Damián no a la empleada, sino a la artista que vivía prisionera dentro de ella. Damián la escuchaba con una atención absoluta, inmóvil. La transformación en ella era asombrosa. La joven tímida y asustadiza había desaparecido, reemplazada por una mujer cuya pasión iluminaba su rostro y encendía una chispa en sus ojos. Vio la belleza cruda y auténtica que ella mantenía oculta del mundo. Estaba acostumbrado a la belleza comprada, a las mujeres que eran obras de arte pulidas y vacías. La de Elara era diferente. Era una belleza forjada en el sacrificio y la resiliencia, y su pasión por el arte era la manifestación más pura de su espíritu indomable. En ese momento, la fascinación de Damián se transformó en algo más profundo y peligroso. Un deseo genuino de poseer no su cuerpo, sino la luz que emanaba de ella. La tensión física entre ellos se volvió casi insoportable. Los roces accidentales dejaron de parecerlo. Cuando ella le servía una copa, él demoraba la retirada de su mano, permitiendo que sus dedos se rozaran durante una fracción de segundo que se sentía como una eternidad. Si se cruzaban en un pasillo, él no se apartaba lo suficiente, obligándola a pasar tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo y oler el aroma limpio de su camisa. Eran microagresiones al espacio personal de ella, pequeñas invasiones calculadas que la dejaban temblando y con la respiración entrecortada. Cada uno de estos gestos era una pregunta silenciosa, una provocación que la empujaba cada vez más cerca del borde de un precipicio emocional. El dilema moral de Elara alcanzó un punto crítico. Se sentía sucia, culpable. Cada mirada cómplice, cada roce fugaz, era una traición a los principios que la habían sostenido. Pensaba en su madre, en la confianza ciega que depositaba en ella, en la pureza que su familia daba por sentada.
Este juego con Damián era una mancha en su honor, un riesgo que podía destruir no solo su reputación, sino también su alma. Aterrada por la intensidad de sus propios sentimientos, intentó dar un paso atrás. Empezó a evitar las estancias donde sabía que podía encontrarlo, a bajar la mirada cuando él pasaba, a intentar reconstruir el muro de invisibilidad que él se había empeñado en demoler. Quería recuperar el control, pero sentía que se ahogaba. Damián notó su retirada de inmediato, y la reacción que provocó en él lo sorprendió a sí mismo. No fue indiferencia, sino una punzada de ira fría y posesiva. Se había acostumbrado a la luz de su presencia, a la autenticidad de sus reacciones, y su ausencia creaba un vacío que no estaba dispuesto a tolerar. Una noche, la interceptó en el pasillo que conducía a las cocinas, un lugar estrecho y mal iluminado. Se plantó frente a ella, bloqueándole el paso. «¿Por qué me evita?», preguntó. Su voz era un susurro bajo y peligroso, desprovisto de cualquier emoción superficial. No era una pregunta, era una acusación, la exigencia de un rey a un súbdito que ha osado desafiar su voluntad. Elara se quedó paralizada, atrapada entre la pared fría y el cuerpo imponente de Damián. El pasillo se había encogido, el aire se había vuelto denso y difícil de respirar. No podía escapar de su mirada, que la sondeaba con una intensidad que parecía querer arrancarle el alma. Buscó en su interior una respuesta, una excusa, pero no encontró nada. El silencio se estiró, vibrando con todo lo que no se atrevían a decir, el abismo entre sus mundos, el deseo prohibido, el miedo que los atenazaba a ambos. En ese momento, Elara se dio cuenta de la magnitud de su error. No se podía jugar con un hombre como Damián Alarcón y esperar salir indemne. Él no permitía que nadie se alejara de él por voluntad propia. En un último y desesperado intento de protegerse, invocó la imagen del monstruo. Se obligó a recordar los rumores sobre la familia Varela, su reputación de hombre implacable, la frialdad con la que gobernaba su imperio. Quería odiarlo, temerlo de una forma que la mantuviera a salvo. Pero entonces, al mirarlo a los ojos, vio algo más allá del poder y el control. Vio una grieta en la armadura, un atisbo de una soledad tan profunda y desoladora que hizo eco en la suya propia. Vio a un hombre tan prisionero de su jaula dorada como ella lo estaba de su vida de sacrificios, y ese inesperado reconocimiento de un dolor compartido fue su perdición definitiva, el golpe que derribó la última de sus defensas. La llamada de su hermano pequeño llegó esa misma noche, rompiendo el hechizo de la mansión y devolviéndola brutalmente a la realidad. Su voz, rota por el pánico, le transmitió la noticia que más temía. Su madre había sufrido una crisis grave y había sido ingresada de urgencia. Elara corrió al hospital, donde el médico le habló con una compasión profesional que sonaba a sentencia de muerte. Mencionó un nuevo tratamiento experimental, una única y remota posibilidad de salvación. El coste, sin embargo, era astronómico, una cifra que superaba todo lo que podría ganar en varias vidas de trabajo. La realidad de su impotencia la golpeó con la fuerza de un puño, dejándola sin aire y con el alma hecha pedazos. De vuelta en su minúscula habitación, el mundo de Elara se había reducido a dos opciones, ambas imposibles. Por un lado, la dignidad, la pobreza honrada y la lenta agonía de ver a su madre consumirse. Por otro, la mansión, el hombre de los ojos grises y el poder ilimitado para reescribir destinos. La elección ya no era entre el deber y el deseo, sino entre la vida y la muerte. El rostro de Damián Alarcón apareció en su mente, no como una amenaza, sino como una solución terrible y seductora. El deseo que sentía por él, aquel sentimiento que la había llenado de culpa, se entrelazó ahora con la más feroz de las necesidades. Para salvar a su familia, comprendió con una claridad aterradora, tendría que sacrificar la única cosa que aún consideraba verdaderamente suya. La noche cayó sobre Madrid como un sudario, pero Elara no sintió el frío. El diagnóstico del médico resonaba en su cabeza, un eco metálico que ahogaba cualquier otro pensamiento. Cada palabra, experimental, costoso, sin garantías, era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Mientras caminaba de regreso a la mansión, el mundo a su alrededor se desdibujó en un borrón de luces y sombras.
Ya no había dilema, no había moral, no había miedo. Solo quedaba un camino, una única puerta en un muro infranqueable, y detrás de esa puerta estaba él. La decisión se había solidificado en su interior, fría y pesada como una piedra de río. Ya no era la empleada asustada que huía de su propia sombra. Era una mujer dispuesta a caminar hacia el fuego, a vender su alma no por deseo, sino por la más pura y desesperada forma de amor que conocía, la supervivencia de los suyos. Ignoró la entrada de servicio. Aquella noche, por primera vez, subió los escalones de la entrada principal como si tuviera derecho a hacerlo. La pesada puerta de roble se abrió a un vestíbulo sumido en la penumbra, un mausoleo de silencio donde solo el eco de sus pasos sobre el mármol rompía la quietud. Cada objeto de lujo, cada cuadro en las paredes, parecía observarla, juzgando su audacia. No se detuvo. Atravesó el gran salón, pasó junto a la biblioteca que había sido su refugio y su tortura, y se dirigió sin vacilar hacia el ala privada. Su destino era el despacho de Damián, la guarida del león. Se detuvo frente a la puerta, no con el temblor de la incertidumbre, sino con la calma terrible de quien está a punto de saltar al vacío, sabiendo que no hay red que la espere abajo. Su mano se alzó, pero en lugar de llamar, simplemente giró el pomo y empujó. Él estaba allí, de espaldas a la puerta, contemplando la ciudad iluminada a través del inmenso ventanal. Un vaso de whisky a medio consumir descansaba sobre la mesa de caoba. Al sonido de la puerta abriéndose, se giró lentamente. No había sorpresa en su rostro, solo una expectación sombría, como si la hubiera estado esperando toda la noche. Sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo, registrando el desafío en su postura, la ausencia de miedo en su mirada, reemplazado por una determinación casi suicida. El ara cerró la puerta a su espalda, el suave clic sellando su decisión. «He venido», dijo, su voz sorprendentemente firme, sin rastro del susurro tembloroso de antes. «He venido a aceptar su acuerdo». La palabra flotó entre ellos, cargada de un peso insoportable, la moneda con la que estaba a punto de pagar la vida de su madre. Damián no sonrió, no mostró ningún atisbo de triunfo. Se limitó a asentir lentamente, dejando el vaso sobre la mesa. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Se acercó a ella con esa gracia depredadora que la había aterrorizado tantas veces, pero esta noche era diferente. Se detuvo a un palmo de distancia. Su presencia era una fuerza física que la envolvía. «No es un acuerdo, Elara», replicó. Su voz era un murmullo grave y profundo que vibró en el pecho de ella. «Los acuerdos implican negociación. Esto es una rendición. Tuya». La brutal honestidad de sus palabras debería haberla herido, pero en cambio la liberó. Era la verdad, desnuda y cruel, y al aceptarla, sintió que una parte de ella se rompía para siempre, dejando espacio para la mujer que debía convertirse para sobrevivir a lo que estaba por venir. Sin decir una palabra más, él le ofreció la mano. No fue una orden, sino una invitación a un territorio del que no habría retorno. Tras una breve vacilación, el ara depositó su mano temblorosa en la de él. La calidez y la fuerza de su agarre fueron una descarga eléctrica. La condujo fuera del despacho, a través de pasillos que ella nunca había transitado, hacia el corazón de su dominio privado. Entraron en su dormitorio, una estancia vasta y minimalista, dominada por tonos oscuros y una cama inmensa que parecía un altar sacrificial. La única luz provenía de la luna que se filtraba por el ventanal, bañando la habitación en una luz plateada y fantasmal. Él la soltó y se quedó mirándola, dándole una última oportunidad para huir que ambos sabían que no tomaría. El aire estaba denso, cargado de deseo, miedo y el aroma del sacrificio. Se acercó de nuevo, y esta vez, sus movimientos eran de una lentitud insoportable. Levantó una mano y, con una delicadeza que contradecía por completo su reputación, apartó un mechón de pelo del rostro de Elara. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan suave que fue casi doloroso. Elara cerró los ojos, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. Se estremeció no de repulsión, sino de una abrumadora sensación de inevitabilidad. Aquel gesto, tan íntimo y tan inesperado, derribó la última de sus defensas.
No era la caricia de un dueño reclamando su propiedad, sino la de un hombre que reconocía la fragilidad de lo que estaba a punto de romper. En ese instante, bajo el peso de su tacto, el ara dejó de luchar contra la corriente que la arrastraba. Se dejó llevar, aceptando su destino. «Mírame», susurró él. Su voz era una orden suave pero ineludible. El ara abrió los ojos. La máscara de frialdad de Damián se había resquebrajado, y en la profundidad de sus ojos grises, ella vio algo que nunca esperó encontrar, una vulnerabilidad cruda, una soledad tan antigua y profunda como la suya. «Todos ven al monstruo o al dinero», continuó, su pulgar acariciando suavemente la piel de ella. «Creen que no siento nada, porque lo he amurallado todo. Pero tú miraste a través del cristal y viste al prisionero». La confesión la golpeó con la fuerza de una revelación. Él no solo la deseaba, la necesitaba. Necesitaba su pureza, su capacidad de ver más allá de la leyenda oscura, para recordarle al hombre que una vez fue. Su entrega ya no era solo un pago, se había transformado en un acto de redención para ambos. Fue ella quien acortó la distancia, impulsada por una extraña mezcla de compasión y un deseo que ya no podía negar. Se alzó sobre las puntas de sus pies y unió sus labios a los de él. El beso fue, al principio, una colisión de dos desesperaciones. El sabor a whisky en sus labios se mezcló con el sabor salado de una lágrima que el ara no supo que había derramado. Luego, la vacilación se transformó en una necesidad ardiente. Sus brazos rodearon el cuello de él, mientras las manos de Damián se aferraban a su cintura, atrayéndola contra él con una fuerza posesiva y, a la vez, protectora. El beso se profundizó, convirtiéndose en un lenguaje propio, una conversación febril donde se confesaban miedos, se entregaban secretos y se sellaba un pacto mucho más complejo y peligroso que el que habían acordado en el despacho. La ropa se convirtió en un estorbo, barreras que cayeron al suelo con una urgencia silenciosa. La luz de la luna trazaba el contorno de sus cuerpos, convirtiendo la escena en un claroscuro de Caravaggio, una pintura de pecado y santidad. La entrega de el ara no fue pasiva. Fue un acto de voluntad, la ofrenda consciente de su última inocencia en el altar de la necesidad. Cuando él entró en ella, el dolor agudo fue un recordatorio brutal del precio que estaba pagando, pero fue rápidamente subsumido por una oleada de sensaciones que nunca había imaginado. Damián se movió con una contención sorprendente, como si temiera hacerle más daño del inevitable, como si estuviera adorando el mismo sacrificio que exigía. Fue una profanación que se sintió extrañamente sagrada, la unión de dos almas rotas buscando consuelo en la oscuridad. Después, en el silencio denso que siguió a la tormenta, yacían entrelazados. La cabeza de el ara descansaba sobre el pecho de Damián, sintiendo el ritmo calmado de su corazón bajo su oído. No había arrepentimiento, solo un vacío extraño y una calma inquietante. Se sentía irrevocablemente cambiada, como si la joven que había entrado en aquella habitación horas antes hubiera muerto, y otra mujer más fuerte y más triste hubiera nacido de sus cenizas. Él acariciaba su pelo con una ternura que la desarmaba. Cuando pensó que se había dormido, escuchó su voz, un susurro ronco en la oscuridad, tan bajo que casi creyó haberlo imaginado. «No te vayas», dijo, y en esas 3 palabras, el ara comprendió que el hombre que lo tenía todo acababa de confesarle que ella se había convertido en lo único que temía perder. La primera luz del amanecer se filtró en la habitación como un testigo frío e imparcial. El ara despertó en un desierto de sábanas de seda egipcia, sola. La calidez del cuerpo de Damián, la sensación de sus brazos rodeándola, se habían desvanecido, dejando tras de sí solo el aroma de su piel en la almohada. Por un instante, el recuerdo de la noche anterior pareció un sueño febril, una fantasía tejida por la desesperación, pero el leve dolor en su cuerpo y la notificación de la transferencia bancaria en su móvil eran pruebas irrefutables. El dinero, una cifra con tantos ceros que parecía irreal, ya estaba en su cuenta. El pago por su alma. La transacción se había completado, y la crudeza de ese hecho la golpeó con una náusea helada, dejándola vacía y manchada en el corazón de aquella opulencia silenciosa. Cuando Damián apareció, horas más tarde, era un extraño.
Vestido con un traje a medida, la armadura de poder perfectamente abrochada, no quedaba ni rastro del hombre vulnerable que le había suplicado que no se fuera. Se dirigió a ella con una formalidad distante, discutiendo los detalles del ingreso hospitalario de su madre con la misma eficiencia con la que gestionaría la adquisición de una empresa. No hubo un roce ni una mirada que recordara la intimidad compartida. Para él, el día había comenzado y los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. Elara sintió el abismo entre ellos abrirse de nuevo, más profundo e insalvable que nunca. Había sido un paréntesis en su soledad, un objeto utilizado para un propósito específico, y ahora, con la transacción completada, volvía a ser invisible, una pieza de mobiliario en su vida perfectamente ordenada. Más tarde, mientras pasaba por el pasillo que bordeaba su despacho, la puerta entreabierta dejó escapar el sonido de su voz. No era el susurro ronco que había memorizado en la oscuridad, sino una cuchilla de acero. Estaba en una llamada, desmantelando a un rival de negocios con una crueldad metódica que le heló la sangre. Frases como que ejecutar la cláusula de penalización y forzar la liquidación de todos sus activos eran pronunciadas con una calma aterradora. Elara se quedó paralizada, escuchando cómo Damián describía la ruina de otro ser humano como si estuviera leyendo un informe meteorológico. El hombre herido que creyó haber consolado en la noche se había desvanecido, y en su lugar estaba el monstruo de las leyendas, el depredador implacable, y ella se había entregado a él voluntariamente, convirtiéndose en cómplice de su oscuridad. La confirmación de su error llegó con la visita de una mujer. Era alta, de una belleza escultural, y vestía con una elegancia que gritaba dinero antiguo. Se movía por la mansión con una familiaridad dolorosa. Desde una ventana del piso superior, Elara los vio discutir en el jardín. La mujer gesticulaba. Su rostro era una máscara de súplica y desesperación. Damián permanecía inmóvil, un monolito de indiferencia. Al final, él dijo algo breve y cortante, y se dio la vuelta, dejándola sola entre las rosas perfectamente podadas. En la derrota de aquella mujer, Elara vio un reflejo de su propio futuro. Entendió que ella no era especial. Era simplemente la última pieza en un largo juego de poder y soledad, un objeto más que sería descartado cuando dejara de serle útil. La idea la aterrorizó hasta la médula. La revelación fue como un golpe en el estómago que le robó el aire. No era una confidente, era una transacción. El precio de la vida de su madre había sido su propia cosificación. Una oleada de asco y autodesprecio la inundó, tan potente que casi la hizo vomitar. No podía quedarse un segundo más en aquella casa que se había convertido en la tumba de su inocencia. Sin pensarlo, sin coger nada, corrió. Bajó por las escaleras de servicio, cruzó las cocinas sin ver a nadie y empujó la puerta que daba al mundo real. El aire frío de la calle golpeó su rostro como una bofetada de libertad. No miró atrás, corrió con la desesperación de un animal enjaulado que encuentra una brecha en los barrotes, huyendo no solo de Damián, sino de la mujer rota en la que se había convertido. Damián descubrió su ausencia horas después, la cama deshecha, el silencio en sus aposentos. Una irritación inicial dio paso a una inquietud que no reconoció. Fue a los monitores de seguridad, un acto de control instintivo. Y la vio. La imagen granulada de Elara huyendo de su casa, corriendo por el camino de grava como si el diablo la persiguiera. Por primera vez en más de una década, sintió pánico, un miedo frío y visceral que le atenazó el pecho. Había conseguido lo que quería, había roto su pureza y la había poseído, pero el espíritu indomable que tanto le había fascinado se le había escapado de las manos. La soledad, su vieja compañera, regresó para reclamar su trono, pero esta vez su silencio no era un consuelo, sino una acusación ensordecedora. El regreso a su piso fue un descenso a otro planeta. El olor a sofrito y a ropa limpia, los dibujos de su hermano pegados en la nevera, el desorden familiar, todo le parecía extraño, como un decorado de una vida que ya no le pertenecía. Su madre, informada ya del tratamiento gracias a una llamada del hospital, la recibió con lágrimas de gratitud en los ojos. Leo la abrazó con la fuerza de un pequeño huracán.
Y en medio de aquel amor puro e incondicional, Elara se sintió como la peor de las impostoras. Había comprado su felicidad con la moneda de su propia vergüenza. La culpa era una presencia física, un nudo en la garganta que le impedía hablar, una mancha invisible que temía que todos pudieran ver. Había salvado a su familia, pero se sentía irrevocablemente perdida. Los días siguientes fueron un purgatorio. Se volcó en el cuidado de su madre con una dedicación febril, usando la rutina como un anestésico para el dolor de su conciencia. Ignoró las llamadas insistentes del administrador de la mansión. Se obligó a no pensar, a no sentir. Pero en el silencio de las noches, cuando la culpa amenazaba con devorarla, algo nuevo comenzó a emerger de las cenizas de su antiguo yo. Una dureza, una resiliencia forjada en el fuego de la peor de las decisiones. Había mirado al abismo a los ojos, se había arrojado a él y había sobrevivido. La joven tímida que se encogía ante el mundo había muerto en la cama de Damián. La mujer que la reemplazó era más triste, sí, pero también infinitamente más fuerte. Mientras tanto, en la prisión dorada de la moraleja, Damián se desintegraba. El control férreo que ejercía sobre su vida y su imperio se le escapaba de las manos. Se volvió errático, irascible. Despidió a 2 empleados por faltas menores. Canceló reuniones millonarias sin dar explicaciones. Vagaba por la mansión como un fantasma, deteniéndose en las estancias que ella había limpiado, tocando las superficies que ella había pulido, buscando su rastro. Una noche, entró en la pequeña sala de los cuadros dañados, su santuario. El silencio del lugar era un grito. Se dio cuenta, con una claridad que lo aterrorizó, de que la ausencia de aquella joven invisible había creado un vacío más grande que toda su fortuna. El hombre que no necesitaba a nadie estaba roto por la necesidad de ella. Estaban separados por un abismo social, pero unidos por el recuerdo de una noche que los había cambiado para siempre. Elara, mientras le daba la medicación a su madre, sentía a veces un escalofrío, el eco de las manos de Damián sobre su piel, y un dolor sordo que no era arrepentimiento, sino una extraña forma de nostalgia. Damián, en la soledad de su despacho, se sorprendía a sí mismo dibujando el contorno de su rostro en un bloc de notas, un intento inútil de capturar una luz que él mismo había ayudado a apagar. Ambos sufrían en sus respectivas jaulas, prisioneros de las consecuencias de su pacto. El alejamiento no era un final, sino una pausa agónica, una herida abierta que supuraba la misma pregunta silenciosa. ¿Era posible encontrar el camino de vuelta el uno al otro? ¿Podrán 2 almas tan diferentes y heridas superar el abismo que las separa? La historia de Elara y Damián está lejos de terminar, y las decisiones que tomen a continuación cambiarán sus vidas para siempre. Si esta montaña rusa de emociones te tiene tan enganchado como a nosotros, no te quedes fuera. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale a me gusta para que sepamos que quieres más y comparte esta historia con alguien que necesite sentir de verdad. Y lo más importante, déjanos tu comentario. Queremos saber qué piensas, qué sientes y qué crees que debería pasar. Tu voz es parte de esta historia. Únete a la conversación. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron su paleta de colores sobre Madrid, pero Elara ya no las veía a través del cristal de una mansión ajena. La salud de su madre mejoraba día a día, una lenta pero firme reconquista de la vida que llenaba el pequeño piso de una esperanza renovada. Con una fracción del dinero que se sentía incapaz de devolver, Elara había alquilado un minúsculo local en el barrio de las Letras, un antiguo taller de encuadernación con olor a polvo y a tiempo. Allí, rodeada de lienzos olvidados y marcos rotos que encontraba en mercadillos, comenzó su propia resurrección. Cada pincelada para limpiar un barniz, cada toque de estuco para rellenar una grieta, era un acto de sanación para el arte y para su propia alma. Estaba devolviendo la belleza al mundo, y al hacerlo, se estaba devolviendo la vida a sí misma, lejos de la sombra de Damián Alarcón. Un día, una carta con el sello de una prestigiosa fundación de arte florentina llegó a su taller. Elara la abrió con manos manchadas de pigmento, esperando una factura o una notificación, pero lo que leyó la dejó sin aliento. Le ofrecían una beca completa para un máster de especialización en restauración
en el Palazzo Spinelli, uno de los institutos más reputados del mundo. Al final de la carta, una nota mecanografiada explicaba que la beca había sido financiada por un benefactor anónimo, impresionado por su profunda comprensión de la belleza herida y la necesidad de devolverle su voz. El ara se sentó en un taburete de madera, la carta temblando en su mano. No había firma, no había nombre, pero las palabras eran suyas, las que le había dicho a Damián en la sala de los cuadros rotos. No era una jaula, era un par de alas. La aceptación no fue inmediata. Durante días, la carta permaneció sobre su mesa de trabajo, una encrucijada de papel y tinta. Aceptar era reconocer que el vínculo con Damián, por tóxico y doloroso que fuera, seguía existiendo. Era permitir que su dinero, la misma moneda con la que había comprado su cuerpo, ahora comprara sus sueños. La tentación de romperla, de rechazarla para mantener intacto su frágil orgullo, fue inmensa. Pero una noche, mientras observaba un retrato del siglo XVIII, cuyo rostro había devuelto a la luz, comprendió algo fundamental. La verdadera libertad no consistía en negar el pasado ni en rechazar las oportunidades que éste le presentaba, sino en tener la fuerza de transformar el veneno en medicina. Aceptaría, no como un pago o una deuda, sino como una reparación. Lo haría por ella, por la artista que se negaba a morir. Un año después, Florencia la había remodelado. El sol de la Toscana parecía haber disuelto las últimas sombras de la mansión Alarcón. Su piel estaba dorada, su pelo suelto, y en sus ojos ya no había miedo, sino la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Se había convertido en una de las alumnas más prometedoras de su promoción. Su sensibilidad y su técnica eran una combinación que asombraba a sus maestros. Una tarde, mientras se encontraba en la Galería Uffizi, absorta en la contemplación de El nacimiento de Venus de Botticelli, sintió un escalofrío familiar, una alteración en el aire a su alrededor. Levantó la vista lentamente y su corazón se detuvo. Al otro lado de la sala, parcialmente oculto por una columna de mármol, estaba él. Damián la estaba observando. No se movió, ni ella tampoco. El murmullo de los turistas, el clic de las cámaras, todo se desvaneció en un silencio que solo les pertenecía a ellos dos. Él ya no llevaba la armadura de poder y control de Madrid. Su traje era más informal, y en su rostro había una quietud, una ausencia de la tormenta que siempre parecía habitar en su interior. Sus ojos grises, al encontrarse con los de ella, no contenían posesión ni exigencia, sino algo que se parecía a la paz. Era una mirada que pedía perdón sin palabras, que reconocía el daño y que, al mismo tiempo, celebraba la mujer en la que ella se había convertido a pesar de él, o quizás, gracias a él. El ara sostuvo su mirada, y en la suya no hubo rencor, solo el reconocimiento de una herida compartida que, finalmente, había comenzado a cicatrizar. Él le ofreció un levísimo asentimiento, un gesto de respeto y despedida, y luego se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. El ara no lo siguió. Se quedó un momento más frente a la Venus, sintiendo cómo el último nudo en su pecho se disolvía. No era un final de cuento de hadas, era algo mucho más real y valioso. Era un cierre. Se dio cuenta de que algunas personas entran en tu vida como huracanes, no para quedarse, sino para arrancar de raíz todo lo que creías ser y obligarte a reconstruirte sobre cimientos más fuertes. Damián había sido su tormenta, pero ahora el cielo estaba despejado. ¿Crees en los finales que no son perfectos, pero sí transformadores? Si esta historia te ha hecho sentir, si te ha roto y te ha reconstruido un poco, entonces tu viaje con nosotros no ha hecho más que empezar. Suscríbete, dale a me gusta y comparte para que más almas encuentren este refugio. Y por favor, cuéntanos en los comentarios, ¿qué significa para ti un verdadero final feliz? Tu opinión es el latido de esta comunidad.